es Luis López Llera. Desafortunadamente él no pudo estar presente en esta sesión y pues voy a leer primero su semblanza y posteriormente un texto que preparó justamente para esta sesión. Luis López Llera Méndez es cofundador del Instituto Mexicano de Estudios Sociales en 1960 y del Frente Auténtico del Trabajo en el 61. Fue cofundador del Centro Operativo de Vivienda y Asentamientos en 1962 y cofundador de Promoción del Desarrollo Popular 5 años después. En 1967 visitó las experiencias indígenas promovidas por la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Se identificó con la causa indígena y se conectó con instancias de lucha libertaria en Centroamérica. En 1968 codirigió el Secretariado Social Mexicano y en 1974 impulsó el Comité Regional de Emergencia y Solidaridad de CRES, una articulación de los pueblos de Centroamérica y el Caribe. Participó en la Sociedad Internacional para el Desarrollo y ha sido presidente del Grupo Internacional de Iniciativas de Base IGRI, creado en Roma. Participa en Asian Regional Exchange for New Alternatives, ARENA, y en el People's Plan 21. También en 1990 creó la otra bolsa de valores y en 1994 la red Trueque Tlaloc, que emite su propia moneda. Coordinó las carpas de economía solidaria y dinero comunitario en los foros sociales mundiales en México del 2008 al 2010 y forma parte de un grupo que ha promovido los diálogos ecosistémicos. En el 2017 cofundó el Ecomún, una moneda mesoeconómica que resume 25 años de experiencia en monedas sociales en México. Es miembro fundador de la Universidad Global para la Sostenibilidad. Y bueno, él preparó un texto que se titula Chiapas, indígenas en movimiento, cuestiones, reflexiones y nuevos paradigmas. Apuntes históricos y reflexiones de cara a la experiencia indígena en Chiapas, incluyendo el Congreso Indígena de octubre de 1974, donde el indígena surgió como un sujeto orgánico, emergente, intentando soluciones a la violencia sistémica que allí se sufre secularmente. Es importante considerar que el Congreso tuvo un antes, un durante, en la conferencia iniciada el 13 de octubre de 1974 y un después. Otro evento, 20 años más tarde, capturó la expectativa mundial, la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, el cual ha evolucionado a la par con nuevas emergencias en México y el planeta entero. Hasta el día de hoy, un hoy sumamente crítico, estos sucesos históricos abarcan un periodo que se estima en más de 60 años, de 1960 al 2021. Y hoy es preciso, tanto a nivel local como global, seguir aprendiendo la verdad y generar nuevos paradigmas para proseguir positivamente una lucha por la justicia y la paz. Se suele decir que la verdad os hará libres, la mentira os hará creyentes. La guerra en Vietnam provocó en 1968 una gran indignación mundial, misma que generó un movimiento contracultural nacido inicialmente en Francia y que logró manifestaciones contra los poderes convencionales en muchos países. En México, el movimiento estudiantil fue masacrado en octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas, en la capital del país, lo que provocó gran conmoción política y radicalización de varios grupos que optaron por una vía armada en la conquista del poder político. En 1973 sucede el golpe de Estado en Chile, muere asesinado el presidente Allende y se genera una ola solidaria cuestionando la intervención de Estados Unidos en toda América. La labor de la Iglesia, protagonizada por don Samuel Ruiz, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, había cubierto ampliamente durante los años 60 casi toda la región chiapaneca, poblada por 4 etnias principales: los tzetzales, tzotziles, choles y tojolabales. Don Samuel aplicó una pastoral singular, respetuosa del sujeto comunitario. Javier Vargas, entonces religioso marista, resumía el propósito como dar a conocer no tanto la palabra de Dios, sino la palabra del pueblo de Dios.
Luis, ya en varias ocasiones visitante de don Samuel desde 1967, fue invitado hacia fines de 1973 a colaborar como miembro del equipo promotor del Congreso, aportando su experiencia social a tiempo completo durante la década de los 60, aprendiendo de Iván Illich, colaborando con el Secretariado Social Mexicano y organismos laicos como COPEBI y PDP, conociendo procesos de base en América Latina atendidos por centros internacionales como el de SAL, Desarrollo Económico y Social con sede en Chile. La realización del Congreso fue impresionante y llamó la atención del entonces presidente Echeverría, quien procuró multiplicar eventos similares en todo el país, pero bajo el control gubernamental. Igualmente, grupos radicales independientes procuraron involucrarse en los pasos subsecuentes a los acuerdos del Congreso. Si bien este dio término en 1977 a su proceso público y formal, muchas iniciativas autonomistas prosiguieron su labor de manera local o regional. Vale citar como ejemplo el Plan Unión de Ejidos Kiptik Ta Lekuptesel en Ocosingo. La corriente cristiana impulsora del Congreso asumió la filosofía de la no violencia, si bien aceptando excepciones en caso de asesinato, genocidio y tiranía, en contraste con otras tendencias por principio violentas y guerrilleras. Una basada en la experiencia de Mao Zedong, que triunfara en China, y la otra inspirada inicialmente en un foquismo a la Che Guevara, que triunfara en Cuba. La naturaleza única de las etnias, derivadas de los ancestrales mayas, ha contenido un carácter inédito, mismo que se percibió en el Congreso del 74, donde más de 1000 exponentes indígenas. Se trataba de murmullos descentralizados que precedían un impresionante silencio reflexivo, tras el cual surgía una sola voz con el unánime acuerdo. Los temas que se abordaron fueron tierra, comercio, educación, salud. De manera latente se sentía la común indignación y la necesidad de defensa ante el racismo y la represión militar que durante siglos ha ultrajado la identidad y la seguridad de los indígenas. El Congreso fue una combinación entre una labor desconcentrada, invisible en el gran espacio chipaneco durante meses, y una labor concentrada, visible en la sala de conferencia durante días. Y aún allí presentes, los ladinos no podían entender lo que se gestaba, pues solo había traducción simultánea en los idiomas de las cuatro etnias. El idioma español para los invitados foráneos requería traducción diferida. Para un reporte detenido de los resultados explícitos del Congreso, se puede consultar el libro Rebelión en Chiapas, una antología histórica de John Womack. En los años 70 y 80 se distinguieron tres corrientes de promoción en Chiapas, como coincidiendo en ciertos tiempos y espacios, pero diferenciándose entre sí. Primero, la iglesia impulsada por el obispo Samuel Ruiz desde 1960, quien en 1968 ya se identificaba abiertamente con la teología de la liberación, presente ese año en el Congreso Episcopal Latinoamericano en Medellín, Colombia, acompañado en Chiapas por conscientes religiosos, diáconos y catequistas indígenas. El obispo coadjuntor fue Raúl Vera. Segundo, el movimiento de inspiración maoísta que provino en 1977 de Torreón, estado de Coahuila, identificada como línea proletaria, poder popular o movimiento de masas, bajo conducción de Adolfo Uribe, economista formado en la UNAM, grupo inicialmente en diálogo con don Samuel, pero que resultó expulsado de la región por los mismos indígenas en 1983. El grupo guerrillero Fuerzas de Liberación Nacional, nacido en Monterrey, que fuera diezmado en Epantla por las fuerzas de seguridad del gobierno, pero que logró insertarse en 1983 entre grupos insumisos en la selva lacandona, de donde resulta el subcomandante Marcos, quien consolidó sus bases en 1989 y viabiliza la insurgencia del EZLN en 1994. El STLN es enero de 1994, ataca y toma cuatro poblaciones: San Cristóbal, Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo. Se conmociona México y el mundo. La sociedad civil se moviliza en su apoyo. Se logra un alto al fuego. Se inicia un diálogo en la catedral en febrero 21 a marzo 2 entre el STLN y el portavoz del gobierno, Camacho Solís, con presencia del obispo Samuel Ruiz.
La epopeya indígena en Chiapas está descrita de diversas maneras en múltiples libros que se han publicado. Muchos autores y periodistas han hablado sobre ello. Son conocidos por académicos y público solidario, pero también por las inteligencias de cuerpos policíacos y militares de México y los Estados Unidos al servicio de poderes tanto legales como inconfesables. Luis aprendió mucho de los indígenas en Chiapas y de compañeros como Javier Vargas, Katy Seib, Juan Ojeda, Mayu Santana, que hoy serán ponentes de este seminario. Su persona experimentó una mutación existencial no solo con una mayor crítica del sistema económico mundial, sino por una necesaria creatividad radical intentada por los mismos indígenas. Mutación que le llevó a impulsar en 1980 el Comité Regional de Emergencia y Solidaridad por los Pueblos en Lucha de Centroamérica, a conectar con el visionario colombiano Germán Zavala y en 1990 a crear la otra bolsa de valores, en cuyo contexto se inicia la gestación en 1994 de No Dineros Multitrueque, para reforzar comunidades soberanas. Iniciativa en consonancia con miles de experiencias históricas de carácter monetario que han surgido en el mundo para librar a la humanidad de las dictaduras bancarias especulativas que han concentrado el máximo poder en el 1% de la población, una plutocracia sobre el restante 99% de los habitantes del planeta. Por último, algunas reflexiones y nuevos paradigmas que nos comparte Luis. Ante las preguntas que se suscitan en México, importa un diagnóstico lo más cercano posible a la verdad misma, que es compleja y diversa. La verdad puede depender del sujeto que toma conciencia de su realidad y los medios que se utilicen para expresarla en medio de las diversidades de culturas, clases, evoluciones, lenguajes y sus inmanencias. Se suele analizar la realidad de manera binaria o dialéctica, destacando los conflictos y poderes en juego, y la historia nos demuestra que ello resulta en un ciclo de determinismo siempre con violencia y sin libertad, con grandes tragedias humanas y ambientales. Seamos conscientes del potencial inédito de la humanidad y adoptemos una manera trinitaria o analéctica, que en griego quiere decir más allá de la razón. La razón nos dice que vivimos un mundo donde impera la injusticia causada por un individualismo acérrimo que está destruyendo a más de la mitad de la humanidad, más aún al mismo planeta Tierra que sustenta a toda la humanidad. Junto con ello, necesitamos liberar el sentimiento de amoroso agradecimiento hacia el planeta y de pasión solidaria, acompañando a quienes sufren por carecer de lo necesario, o sea, según Emmanuel Levinas, al necesitado. No solo hay que dar, sino darse, compartiendo equitativamente los bienes adquiridos. Esto es más que una revolución, es una devolución para establecer un bien común, como bien dicen los indígenas. Afinemos nuestra visión de los hechos, adquiramos sentido de vida y pensemos, sintamos de una manera inédita, superando lo que hemos considerado una vida normal. Sin duda, el cambio climático es hoy el principal desafío. Sucede un exterminio que muchas especies vivas encaran, empezando por la especie humana. Ante ello, ciertamente, todos debemos ser un nuevo sujeto del cambio, muy distinto a las convenciones de los partidos políticos y de las corporaciones económicas, sujeto conformado por un todos somos ecologistas, así como la mitad de la población será feminista y muchas minorías serán indigenistas. Todos deberemos aprender a ser endogenistas, empezar desde dentro y desde abajo, apostando por el medio, la austeridad y la redistribución. Tanto en el campo como en la ciudad, en la granja comunitaria y la agroindustria, en el polimorfismo urbano, industrial, comercial, político y cultural, y en el nomadismo megalopólico, librándonos de la miopía de todo ismo. Ojalá seamos capaces de inventar a la luz de sabios, como augura el teórico del caos Ilya Prigogine, un virus positivo, social y orgánico que, conjugando estética, ética, espíritu y bondad, sea capaz de multiplicarse autógenamente, sin poderío y sin pánico, con amor. Pues este es el documento que nos envía Luis López Llera. Pues muchas gracias por la paciencia de escuchar la lectura,
Y pues vamos a seguir. Este fue un marco amplio de lo que sucedió en Chiapas en esos años, pero para profundizar sobre la filosofía profunda de estos grupos indígenas en Chiapas,